Los hermanos que me siguen habitualmente saben que yo he abordado la postura de forma bastante crítica, por supuesto, como corresponde a cualquier católico, la postura de Monseñor Paglia, el arzobispo que es presidente de la Pontificia Academia para la Vida, respecto de la eutanasia, donde él dijo en una reunión de la prensa secular en el norte de Italia, y luego sus palabras fueron reproducidas, firmadas por él, en un periódico de centro izquierda italiano, donde básicamente llegaba a la conclusión de que la actual ley italiana que busca legalizar la eutanasia por una decisión de la Corte Constitucional es aceptable para la postura de la Iglesia Católica, básicamente por esta razón, que todo se reduce a esta razón, a que la ley de eutanasia legalizaría la eutanasia. Pero ¿de qué manera la haría? La haría manteniendo que es un crimen, pero diciendo que en 4 condiciones específicas este crimen no es penalizado. O sea, no se descriminalizaría la eutanasia, pero sí se la despenalizaría. En consecuencia, según Monseñor Paglia, básicamente por ignorancia, porque no sabe de estos temas morales, y no está mal no saber, pero el hecho es no informarse, no consultar y lanzarse a una postura de esto desde la ignorancia supina, es decir, total, ¿no? Y decir que es aceptable porque la ley sigue estableciendo que está mal la eutanasia, pero en determinados casos, inevitablemente, por el realismo, etcétera, etcétera, él argumenta que esta no es una posición moral completamente defendible, pero es la más realista, que es inevitable, que así es la relación de la Iglesia con la política, que hay que ser realistas, Dicho sea de paso, con esa mentalidad, los países comunistas seguirían gobernando en el este europeo si Juan Pablo II hubiera sido, entre comillas, realista, como propone Monseñor Vincenzo Paglia, ¿no? Pero el problema principal es que cualquier provida, hermanos, cualquier provida sabe lo que significa despenalización. Es el argumento que siempre se ha utilizado, y Monseñor Paglia debería saber esto como católico medianamente informado. Ya no esperemos como arzobispo, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, de donde debería salir, debería hacerle un favor a la Santa Madre Iglesia, renunciar a sus ambiciones de ser cardenal y simplemente decir: dejo este puesto, y seguir con su trabajo misionero, con el trabajo apostólico que hizo previamente, incluso antes de ser obispo, como sacerdote. Y es un tema importante porque cuando las voces pro vida han denunciado lo que dice Monseñor Paglia como inaceptable, que es inaceptable de manera transparente frente a la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Y me da vergüenza tener que explicarlo, porque esto debería entenderlo cualquier persona con sentido común, incluso quienes están a favor de la eutanasia y discrepan con la posición católica. Pero la posición católica es que la Iglesia nunca debe conceder y nunca debe darle su bendición y nunca debe aprobar una ley que va a tener como efecto la muerte efectiva de personas que no deberían morir. Porque la Iglesia defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y Monseñor Paglia insiste que él siempre ha dicho eso. ¿Y eso qué importa? Cuando está permitiendo y justificando éticamente una ley que de ahora en adelante podría ser replicada por cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, y ningún obispo podría protestar porque le dirían: oye, pero en el Vaticano el presidente de la Pontificia Academia para la Vida ya ha aprobado esto. Y tengan ustedes en cuenta, hermanos, que en Colombia ya se ha empujado la eutanasia.
En Perú se está discutiendo, ha habido un caso particular en Argentina, en otros países de América Latina, es decir, en países donde la voz de la iglesia sería relevante, el tema de la eutanasia ya se está discutiendo. En España hay una tremenda batalla donde la mayoría de los obispos están tomando una posición consistente, pero resulta que Monseñor Paglia lo que está haciendo con esto es simplemente mostrando que el Vaticano, entre comillas, y digo entre comillas porque él está mal administrando, pésimamente administrando, una Pontificia Academia para la Vida que fue creada por un propósito y a la que él le ha dado otro propósito. Y por si acaso, Monseñor Paglia va a decir que él no le da otro propósito, que el otro propósito se lo ha dado el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco no cambió ninguno de los principios esenciales del destino de la Pontificia Academia para la Vida. Monseñor Paglia sí lo ha hecho de facto. Y en consecuencia, no representa al Papa y no representa a la Iglesia Católica, pero sigue siendo una institución del Vaticano. Entonces, como un servidor ha estado presionando sobre este tema individualmente, como católico, porque ya no tengo ningún vínculo con EWTN, no soy el director de Así Prensa. Les recuerdo que ya me despedí con mucho afecto y agradecimiento a mis colegas, con mis deseos de su mejor servicio, con la certeza de que son el mejor equipo, pero yo ya no tengo nada que ver con esta institución y en consecuencia no hablo institucionalmente. Pero es cómico cómo la respuesta del Vaticano ha sido de algunas personas del Vaticano, no el Vaticano, no, porque no es justo el involucrar al Papa Francisco en esto, porque hay una desconexión entre una pequeña maquinaria de propaganda que quiere hacer parecer que el Papa dice algo, y donde está alguna gente del nuevo dicasterio para las comunicaciones sociales, donde está el padre Antonio Espadaro, y donde está el mismo Monseñor Paglia y su Sancho Panza, su escudero ahí de comunicaciones, que son básicamente la Pontificia Academia para la Vida, ellos dos, ¿no? Porque después nadie pinta para nada. Y en consecuencia, la reacción de Monseñor Paglia ha sido la de apoyarse en una organización ultraderechista, anti-Francisco, que resulta que le dio un artículo de propaganda, estoy hablando de Church Militant en los Estados Unidos, que les hizo un artículo de propaganda favorable a lo que decía Monseñor Paglia y comprándole la justificación de Monseñor Paglia. Pero la justificación de Monseñor Paglia es inaceptable. Y si Monseñor Paglia quisiera servir a la iglesia, diría, perdón, es verdad, no es compatible una ley que utilice un lenguaje para hacer creer que la eutanasia sigue siendo rechazada, cuando de facto, a través de la despenalización, se está abriendo la puerta para que, y se va a permitir, si esto se aprueba en senadores, porque ya se aprobó en diputados en Italia, si esto se aprueba en senadores con el apoyo y la bendición de Monseñor Paglia, entonces se van a comenzar a matar viejitos. Van a comenzar a matar viejitos. Ese es el punto. Y quiero saber si el día del juicio final, Monseñor Paglia y los 4 gatos que están de acuerdo con él van a poder decirle a Jesús, cuando él diga, oye, pero por la ley que tú apoyaste, mataron a todos estos ancianos que tienen nombre para Dios, tienen nombre para cada uno de nosotros, que somos creyentes y seres humanos. Y cada uno de ellos, quiero saber si ante Cristo funcionaría la excusa, mira Señor, pero la ley está criminalizada, solamente estaba despenalizada, o sea que estaba de acuerdo con tus mandamientos. Perdona, ¿el mandamiento es no matarás? ¿O el mandamiento es que no parezca que matas? ¿Cuál es el mandamiento? Entonces, la posición de Monseñor Paglia es insostenible.
¿Y cuál ha sido su reacción? Simplemente tratar de sacar todos sus galones, ¿no? O sea, me refiero a los galones militares, ¿no? O sea, todas las condecoraciones que él puede tener en el tema pro vida, que son nada, porque nunca estuvo metido en ese tema, hasta que lo nombraron presidente de la Pontificia Academia para la Vida, nunca tuvo nada que ver con ese tema, nunca tuvo nada que ver con bioética, nunca fue su materia, nunca tuvo nada que ver con estos temas. Pero lo único que ha hecho es responder con propaganda y con varias medidas que el Dicasterio de Comunicaciones Sociales ha tomado contra mí personalmente, tratando de castigarme, entre comillas, por criticar a Monseñor Paglia. Y a mí no me importa, porque primero el servicio que ofrece el Dicasterio de Comunicaciones Sociales le cuesta una fortuna a la Iglesia, dinero que no tiene, miren ustedes las cuentas del Vaticano, y en segundo lugar, es una máquina de propaganda, y eso no es lo que debería hacer una organización institucional de comunicaciones. Una institución tiene un brazo de comunicación institucional, no un brazo de propaganda, no es el partido nazi, es la Santa Madre Iglesia, pero ese es otro tema. Sin embargo, lo menciono para que sepan por qué ellos han pensado, entonces vamos a silenciarlo, vamos a castigarlo, vamos a ver de que no tenga acceso a determinado tipo de noticias que nosotros estamos publicando. Como si eso de verdad impidiera que yo tuviera acceso a las noticias que siempre he tenido acceso, y como si no tengo colegas, cientos de colegas, no decenas, cientos de colegas, que cuando les digo, oye, mira, el Vaticano me ha cerrado el caño, o Comunicaciones Sociales me ha cerrado el caño de estos correos electrónicos, me los están reenviando ahora por repetido, ¿no? Debía haberle dicho a uno solo en vez de decirle a varios. Pero el problema es ese, que Monseñor Paglia sale con esta propaganda de la defensa de Church Militant, que los únicos que los ha defendido, que dicho sea de paso, lo ha atacado a él de una manera virulenta durante todos los años. Y no entiendo por qué ahora han salido a defenderlo, ¿no? Siendo que Church Militant teóricamente en estos temas es pro vida también. Pero el asunto, y que es el que le da el título a este punto de vista, es si es que acá debería haber una discusión o un esfuerzo de propaganda, que es lo que está haciendo Monseñor Paglia. Yo siempre he defendido la vida, su Pontificia Academia, que es él y un Sancho Panza, publica comunicados. Monseñor Paglia siempre defendió la vida desde el momento hasta cuando no es verdad. Ha dado declaraciones ambiguas. Él dice que a una persona que va a cometer suicidio asistido, él le tomaría de la mano para acompañarla pastoralmente. Y él cree que eso es bonito, que eso es pastoral, cuando lo que está diciendo es, moralmente estoy consintiendo a que una persona se suicide. Y eso está claro que es inaceptable desde el punto de vista del derecho canónico, de la enseñanza de San Juan Pablo II, de la enseñanza de Benedicto XVI, de la enseñanza del Papa Francisco. Entonces, en vez de preocuparse a ver cómo me silencia, que no lo va a hacer, debería pensar en lo que ha dicho y retractarse y decir, está mal, no puedo justificar, lo que he dicho fue una tontera, acepto que cometí un error. ¿Por qué? Porque ahí estaría dando de ejemplo por primera vez, que todavía no lo ha dado, de que es verdad lo que él dice de que lo que necesitamos es dialogar. Entonces trae a la Pontificia Academia para la Vida como miembros a personas pro aborto, abiertamente pro aborto, porque son expertas en otros temas de sostenibilidad, etcétera, etcétera, y tenemos que dialogar y hablar. Pero con un católico, con los católicos pro vida, con los de dentro de casa, que le dicen, Monseñor Paglia, esto está en contra de las enseñanzas de la Iglesia, de pronto no quiere dialogar y quiere arrasar encima con medidas pseudopunitivas y con propaganda. Esa no es la manera. Y eso muestra precisamente cuál es su calado, pues. Y muchas personas dicen, bueno, el Papa Francisco, ¿por qué lo sigue? Cuando comentaban mi punto de vista anterior, el Papa Francisco, ¿por qué lo sigue apoyando? Miren, hay un montón de razones, hermanos, que no hacen posible que un Papa pueda cambiar al personal como le gustaría.
Y es cierto que él debería dejar de ser presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Pero él lo podría hacer si es que él renuncia, porque no es la persona capacitada. O si se retracta. En poco tiempo va a haber una conferencia hacia el final de esta semana, una conferencia en Roma sobre la Humanae Vitae, es decir, sobre la encíclica del Papa Pablo VI, donde estableció la importancia de la regulación natural de la natalidad y cómo el control de la natalidad artificial está en contra del matrimonio. Esta reunión es una reunión hecha por los principales expertos del mundo en contra de Paglia. O sea, los principales pro vida del mundo se tienen que reunir en Roma en un evento al que voy a asistir y del que voy a hablar repetidas veces, precisamente por esta razón. Y nadie puede hablar como señor Paglia. Él sí quiere hablar con mujeres abortistas, le encanta tomarse fotos con ellas, pero no quiere hablar con los pro vida. A ellos no los incluye. No los incluye en sus libros, no los incluye en sus conferencias. Entonces, la propaganda, sobre todo cuando no tiene recursos para hacer una buena campaña de propaganda, no tiene conocimiento, no tiene experiencia, y no maneja los idiomas que necesitaría manejar, no es la solución a un problema como este. Acá estamos frente a un problema ético que tiene una base moral fundamental para la Santa Madre Iglesia, para nosotros los católicos, y esto Monseñor Paglia no lo debería asociar a su vanidad y a su propaganda. Que tengas un buen día.